Era una noche tranquila en el pequeño pueblo de Almagro, en Castilla-La Mancha. La luz de la luna acariciaba las calles empedradas mientras un grupo de mujeres se reunía en una acogedora casa de ladrillo rojo, donde los aromas de la cena casera se mezclaban con risas y confidencias. Entre ellas estaba Carmen, una mujer de 45 años, de figura esbelta y elegante, que había dedicado más de 2 décadas a su familia como ama de casa. Su vestido era de un suave tono granate, ceñido en la cintura y con un escote discreto que dejaba entrever la delicadeza de su piel, mientras sus zapatos de tacón medio daban un toque de sofisticación sin llegar a ser excesivos. Un collar sencillo de plata adornaba su cuello, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, reflejando la luz tenue del salón. Carmen estaba casada con Javier, un hombre de 48 años, serio pero cariñoso, que siempre había sido el pilar de su hogar. Su hijo, Lucas, acababa de cumplir 20 años y se había ido a estudiar a la universidad en Toledo, dejando a sus padres con una casa más silenciosa y una rutina que poco a poco se desdibujaba. Al principio, Carmen sintió esa ausencia como un vacío en el alma, pero con el tiempo aprendió a disfrutar de esos momentos de libertad, a saborear las cenas a solas con Javier, y a redescubrir las conversaciones que ambos habían dejado olvidadas entre las prisas y el ruido de la vida familiar. Pero había algo en el aire que no terminaba de encajar. Una sensación difusa de que algo faltaba en su existencia, un susurro silencioso que la invitaba a mirar más allá de su papel de madre y esposa. Fue entonces cuando surgió la idea de las reuniones con sus amigas, otras mujeres de la misma edad, todas madres que vivían situaciones similares. Ángela, con su cabello rubio y ojos verdes, siempre vestida con blusas de seda y pantalones ajustados que dejaban entrever una figura atlética. Marta, de sonrisa amplia y risa contagiosa, que prefería los vestidos estampados y accesorios coloridos, y Elena, la más reservada, con un aire intelectual, sus gafas de pasta negra y su estilo sobrio pero impecable. Las noches de vino y charla comenzaron como una simple excusa para desconectar, pero pronto se convirtieron en un ritual sagrado. Cada semana, una de ellas abría las puertas de su hogar para compartir platos caseros, risas y confidencias. La primera cita fue en casa de Carmen, quien se esmeró preparando unos rollitos de primavera crujientes y jugosos en su interior, que fueron alabados por todas con entusiasmo. ¿Cómo haces para que queden tan perfectos y crujientes?, preguntó Marta, con los ojos brillantes de curiosidad. Es un secreto de chef, 2 frituras, primero suave y luego fuerte, como una paella bien hecha, bromeó Carmen, provocando carcajadas. Aquella noche, entre copas de vino tinto de La Rioja y platos que iban desapareciendo, las amigas compartieron sus frustraciones y anhelos. Carmen confesó que Javier últimamente parecía no verla, como si fuera un mueble más en la casa. Ay, Carmen, eso es porque ya eres parte del mobiliario, soltó Ángela entre risas, pero tranquila, que eso es señal de estabilidad, o de que necesitas ponerte un poco más de colonia. Marta asintió, sí, pero una mujer también quiere sentirse deseada, no solo querida como la jefa de la limpieza. La conversación se tornó en un juego de confesiones, con un toque de complicidad y esa pizca de picardía que solo las amigas saben compartir. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la hora se les escapaba entre anécdotas y planes para futuros viajes, hasta que el reloj marcó las 11. Uy, ya es tarde, exclamó Carmen, sorprendida al mirar la hora. Fue entonces cuando Ángela, siempre la más práctica, sugirió que se quedaran a dormir. Total, ¿qué más da? Tenemos futones, y así seguimos la fiesta hasta el amanecer. Como en la universidad, la idea despertó entusiasmo, pero Carmen recordó su compromiso, visitar a su madre, que estaba hospitalizada en Ciudad Real desde hacía meses. Lo siento, chicas, mañana a primera hora tengo que ir a verla, no puedo quedarme, explicó con cierto pesar. Pero si tu marido te lleva, dijo Marta, aliviando la tensión. En ese momento, desde la cocina apareció Javier, con su traje todavía impecable, aunque con la corbata un poco aflojada tras un largo día de trabajo. Si quieres, te acompaño yo, ofreció con una sonrisa amable, mientras cogía las llaves del coche. Carmen dudó, pero finalmente aceptó el gesto, agradecida por la compañía y la oportunidad de un paseo nocturno que prometía ser tranquilo. Subieron al coche, un elegante SUV negro que contrastaba con la sencillez del pueblo. El silencio del camino, roto solo por el suave ronroneo del motor, les envolvía en una atmósfera íntima y diferente a la de siempre. Mientras cruzaban las calles desiertas, Javier preguntó con ternura por la salud de su madre.
Carmen respondió con voz baja, está estable, pero preocupa igual, uno nunca deja de ser madre. La conversación fluyó, ligera pero sincera, hasta que, de repente, Javier detuvo el coche en una calle poco transitada, cerca de un pequeño parque iluminado solo por una farola tenue. El silencio se hizo más denso, y el ambiente cambió. Carmen, hay algo que llevo tiempo queriendo decirte, comenzó él, con un tono grave y al mismo tiempo vulnerable. El corazón de Carmen empezó a latir con fuerza. Javier la miró con una intensidad que nunca antes había visto en sus ojos y, sin más, se acercó a ella para besarla con una pasión contenida que rompió con la rutina y la seguridad de sus años juntos. El mundo pareció detenerse en ese momento, el tacto suave de sus labios, el aroma sutil de su colonia, el calor de sus manos explorando con una mezcla de respeto y deseo. Carmen, sorprendida y confundida, se entregó a ese instante prohibido, sintiendo cómo despertaban en ella emociones que creía dormidas para siempre. Era como si se redescubriera a sí misma en ese beso, una mujer con ganas, con vida, con secretos que solo la noche podía guardar, pero justo cuando la pasión comenzaba a desbordarse, una sombra inesperada apareció desde el asiento trasero. La puerta se abrió y una figura conocida, Luis, el esposo de Ángela, entró en la escena con una sonrisa cómplice. Perdona la interrupción, Carmen, dijo con calma, pero creo que todos tenemos algo que contarnos. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿Qué hacía Luis allí? ¿Y qué secretos ocultaban Javier y Luis entre ellos? La noche, que había comenzado con risas y vino, se tornaba ahora en un misterio que prometía cambiarlo todo, y mientras el coche se llenaba de una tensión electrizante, Carmen supo, con una mezcla de miedo y excitación, que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué les había unido en ese instante? ¿Qué secretos guardaban ambos hombres que parecían compartir algo más que una amistad? El destino había puesto en marcha una historia que apenas comenzaba, y la respuesta estaba oculta en la oscuridad de aquella noche, bajo la luz tenue de una farola solitaria en un parque de Almagro. La madrugada en Almagro tenía un aroma especial, mezclado con el frescor de la tierra y el eco lejano de los grillos que cantaban sin prisa. En el interior del gran SUV negro, la atmósfera era densa, cargada de emociones contenidas y secretos a punto de desvelarse. Carmen, todavía con el vestido granate ligeramente arrugado por el movimiento inesperado, miraba a Luis y a Javier con una mezcla de incredulidad y una chispa de curiosidad que no había sentido en años. Su perfume, un sutil jazmín con notas amaderadas, se entrelazaba con el aroma del cuero del coche, creando una sensación casi embriagadora que Luis, de 46 años, era un hombre tranquilo, de mirada profunda y porte elegante. Su camisa azul claro estaba ligeramente desabrochada en el cuello, y sus pantalones oscuros marcaban una figura esbelta, aunque robusta. Siempre había tenido un aire reservado, casi intelectual, pero esa noche mostraba una confianza inusual, como si llevara tiempo esperando ese momento. Carmen, perdona que te asuste, comenzó Luis con voz calmada, pero creo que es hora de que sepas la verdad. Javier y yo hemos compartido algo más que una amistad durante mucho tiempo. Carmen parpadeó, tratando de asimilar cada palabra. ¿Qué demonios está pasando?, pensó. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, un fuego interno la recorrió, despertando una mezcla de pánico y deseo. Javier, con la camisa arrugada y la corbata ya en el asiento trasero, tomó la mano de Carmen con firmeza, pero sin apretar. Su voz, aunque baja, sonaba sincera y cargada de emoción. No queríamos que te enteraras así, dijo, pero desde hace meses hemos sentido algo por ti, algo que no podíamos ignorar. No queríamos hacerte daño, ni romper la armonía que tanto valoramos. Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. Recordó las noches interminables con sus amigas, los momentos de soledad en casa, el vacío que Lucas había dejado al irse a la universidad, y como su vida, hasta entonces tan ordenada, se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Es que, no sé qué decir, murmuró Carmen, su voz temblorosa. Esto es demasiado para mí. Luis sonrió con una mezcla de ternura y picardía. No tienes que decir nada ahora, respondió. Solo queremos que sepas que estamos aquí, y que lo que sentimos es real. Un silencio intenso se instaló en el vehículo. Afuera, el parque seguía dormido, y las farolas proyectaban sombras que parecían danzar con el viento. De repente, Javier se acercó un poco más, rozando el brazo de Carmen con una caricia que la hizo estremecer. Carmen, sé que esto parece una locura,
¿pero quieres descubrir algo nuevo? Susurró con un brillo en los ojos que la dejó sin aliento. Ella, con el corazón desbocado, asintió lentamente, como si estuviera aceptando un pacto secreto con el destino. Luis también se acercó, y juntos, los tres formaron un triángulo invisible de promesas y deseos. En ese instante, la puerta del coche se abrió de nuevo, y una brisa fresca entró, haciendo ondear ligeramente el cabello de Carmen sobre su rostro. La tensión se rompió con una carcajada nerviosa de Marta, que apareció en la puerta del parque, con una copa de vino en la mano y una sonrisa pícara. Chicos. ¿Otra ronda? Pensé que esto era un parque, no un club nocturno, bromeó, ignorando por completo la escena que se desarrollaba dentro del coche. Los tres intercambiaron miradas cómplices, mientras Carmen se acomodaba el vestido y se preparaba para enfrentar una nueva realidad. La noche en Almagro no sería la misma, y ella tampoco. Mientras el vehículo arrancaba de nuevo, dejando atrás el parque y sus secretos, Carmen supo que había cruzado un umbral invisible. Lo que vendría después sería un viaje intenso, lleno de descubrimientos, placer y, por supuesto, consecuencias inesperadas, pero en lo más profundo de su corazón, una pregunta persistía, aguda como una espina. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para vivir plenamente? Y en la oscuridad de la carretera, bajo un cielo estrellado, un mensaje de móvil vibró en el asiento trasero del coche. Era un aviso sin remitente, con un contenido críptico: no todo es lo que parece. Mira más allá, la aventura apenas comenzaba. El sol comenzaba a asomar tímidamente sobre los tejados de Almagro cuando Carmen abrió los ojos, todavía envuelta en la calidez de las sábanas blancas que cubrían su cama. La luz dorada acariciaba su rostro, resaltando los contornos suaves de sus mejillas y el brillo sutil en sus ojos castaños. Aún llevaba puesto el vestido granate de la noche anterior, ligeramente arrugado, y la delicada cadena de plata que siempre llevaba al cuello parecía brillar con un fulgor especial, como si guardara el secreto de aquella velada. Se incorporó lentamente, sintiendo una mezcla de emociones que la recorrían desde la cabeza hasta la punta de los pies. La memoria de la noche en el coche con Javier y Luis se mezclaba con una sensación de inquietud y una excitación contenida que no había experimentado en años. El eco de sus palabras, las miradas cómplices, el roce inesperado de sus manos, todo vibraba en su interior con una intensidad casi prohibida. Mientras se dirigía al baño, pasó por el salón donde Javier ya estaba despierto, leyendo el periódico con una expresión serena y una taza de café humeante entre las manos. Su camisa blanca y pantalones oscuros resaltaban su figura atlética, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire con una nota familiar y reconfortante. Carmen sintió una punzada de culpa y ternura a la vez, recordando la promesa silenciosa que habían compartido en la oscuridad de la noche. Buenos días, cariño, dijo Javier al verla entrar. ¿Dormiste bien? Ella asintió, tratando de ocultar el torbellino de pensamientos que la embargaba. Sí, muy bien, respondió con una sonrisa que intentaba ser natural. ¿Y tú, como un lirón?, bromeó él. Aunque con un par de sorpresas anoche, ¿verdad? Carmen se sonrojó levemente, y Javier le lanzó una mirada cómplice que hizo que su corazón latiera más rápido. Sin embargo, la rutina del día les esperaba, y ambos se prepararon para enfrentar las responsabilidades que habían dejado en pausa. Después del desayuno, Carmen se dispuso a organizar la casa, pero su mente vagaba entre recuerdos y preguntas sin respuesta. Decidió llamar a sus amigas, Ángela, Marta y Elena, para contarles sobre la reunión y mantener la apariencia de normalidad. La voz de Ángela, siempre alegre y llena de energía, le transmitió un ánimo reconfortante. ¿Y qué tal estuvo la noche?, preguntó Ángela con curiosidad. ¿Alguna novedad? Carmen titubeó, pero decidió mantener el secreto por el momento. Todo tranquilo, como siempre, respondió con una risa ligera. Aunque, ya sabes, siempre hay alguna sorpresa en nuestras noches de chicas. La conversación continuó con risas y planes para la próxima reunión, pero en el fondo, Carmen sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma tarde, mientras paseaba por las calles adoquinadas de Almagro, se encontró con Lucas, su hijo, que había vuelto por el fin de semana. Él llevaba una camiseta negra ajustada y vaqueros desgastados, su melena despeinada y una sonrisa nerviosa que la hizo sentir una mezcla de orgullo y nostalgia. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Lucas, observándola con atención. «Te noto diferente», Carmen sonrió, intentando ocultar la verdad. «Solo un poco cansada, hijo. Ya sabes que estas cosas de la universidad y el trabajo son agotadoras». Lucas la miró con ojos penetrantes y, tras un momento de silencio, añadió:
si necesitas hablar, sabes que estoy aquí. No tienes que cargar con todo sola. La ternura en sus palabras le hizo sentirse más fuerte, aunque una sombra de duda persistía en su interior. Esa noche, Carmen y Javier compartieron una cena íntima en la terraza de su casa, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su relación. Ella lucía un vestido azul marino que abrazaba suavemente sus curvas, con un escote sutil y unos pendientes de plata que captaban la luz de las velas. Javier, elegante pero relajado, la miraba con una mezcla de amor y deseo que la hacía sentir viva. Sin embargo, mientras sus manos se entrelazaban sobre la mesa, Carmen no pudo evitar pensar en Luis y en el mensaje misterioso que había recibido. Algo en esa advertencia resonaba en su mente como un eco lejano, una sombra que amenazaba con desvelar secretos ocultos demasiado tiempo. Cuando la cena terminó y Javier se retiró a la sala para ver el fútbol, Carmen permaneció en la terraza, contemplando la noche y preguntándose hasta dónde estaría dispuesta a llegar en aquella encrucijada que parecía dividir su vida en dos caminos irreconciliables. En ese instante, su móvil vibró nuevamente. Era un mensaje sin remitente: no confíes en lo que ves. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda. La aventura que había comenzado con una chispa de deseo ahora se teñía de misterio y peligro. Carmen sabía que debía prepararse para lo que viniera, porque en Almagro, bajo la calma aparente, las apariencias podían engañar, y mientras la noche se cerraba sobre el pueblo, una figura solitaria observaba desde la penumbra, con una sonrisa enigmática que prometía que nada volvería a ser igual. Las primeras luces del amanecer se colaban por las cortinas de lino blanco que cubrían las ventanas del dormitorio de Carmen. Su piel, aún tibia por el sueño, parecía brillar con una luminosidad propia, como si aquel secreto que guardaba la hubiera transformado desde dentro. Se levantó lentamente, deslizándose sobre las sábanas con una suavidad que parecía un susurro, y caminó hacia el armario. Sus dedos acariciaron las telas, deteniéndose en un vestido negro de encaje que había comprado años atrás pero que solo usaba en ocasiones especiales. Esta mañana, sin embargo, lo eligió con una mezcla de nostalgia y desafío. Lo combinó con unos zapatos de tacón fino, negros también, que resaltaban la elegancia de sus piernas y le daban un aire de misterio. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el cálido sol de primavera que entraba por la ventana. Javier, ya vestido para el trabajo, repiqueteaba con los dedos sobre la mesa mientras hojeaba las noticias en la tablet. Carmen se sentó frente a él, recogiendo una taza con manos delicadas, adornadas con un anillo sencillo pero elegante que solía usar en cumpleaños y ocasiones especiales. ¿Todo bien?, preguntó Javier, levantando la mirada por un instante, con esa sonrisa que solía derretirla. Pareces diferente estos días. Ella dudó un momento, pero decidió que era hora de ser honesta. Javier, necesito hablar contigo, dijo en voz baja, pero firme. No todo está como parece. Él dejó la tablet a un lado y se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros buscando los de Carmen con intensidad. Dime, cariño. Sabes que puedes contar conmigo. Antes de que pudiera responder, sonó el móvil de Carmen. Al mirar la pantalla, vio un mensaje nuevo. Sin remitente, solo un texto que decía: mira bien a tu alrededor. Lo que crees conocer podría ser una mentira. Un escalofrío recorrió su espalda. Javier lo notó y frunció el ceño. ¿Quién es?, preguntó con voz protectora. No lo sé, contestó ella, apretando los labios. Pero siento que algo está a punto de cambiar. Más tarde, Carmen se reunió con sus amigas en casa de Marta, un chalet moderno con grandes ventanales que daban al jardín. Marta, siempre la más extrovertida del grupo, lucía un vestido rojo pasión que acentuaba su figura y un collar de perlas que parecía sacado de una película clásica. Ángela, con su elegante blusa blanca y falda lápiz, llegaba minutos después, seguida de Elena, quien vestía un conjunto sobrio pero chic, con gafas que le daban un aire intelectual. La conversación giró rápidamente hacia temas cotidianos, pero Carmen no podía evitar sentirse desconectada. Su mente seguía atrapada en el mensaje y en las miradas intercambiadas entre Javier y Luis aquella noche. Intentó disimular, pero Marta, con su intuición aguda, la miró fijamente y dijo con una sonrisa juguetona: Carmen, ¿qué te pasa? Pareces una novela de esas que leen las abuelas, llena de secretos y misterios. Todas rieron, pero Carmen sintió que la broma tenía algo de verdad. Decidió cambiar de tema con rapidez y propuso brindar por la amistad y por los nuevos comienzos. Al levantar la copa de vino tinto, notó una vibración en su bolso.
Sacó el móvil y leyó otro mensaje: confía solo en ti misma. El resto es un juego peligroso. Sintió que el corazón le iba a estallar. Miró a sus amigas, que seguían ajenas al torbellino que se desataba en su interior. Era como si estuviera interpretando un papel en una obra cuyos guiones desconocía. De regreso en casa, Carmen encontró a Javier esperándola en la puerta, con una expresión de preocupación mezclada con cariño. ¿Quieres hablar?, le ofreció, tomando sus manos entre las suyas. No tienes que cargar sola con esto. Ella suspiró y por primera vez desde hacía semanas, permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Javier la abrazó con ternura, y en ese instante, Carmen sintió que, a pesar de todo, el amor podía ser un refugio en medio del caos, pero justo cuando parecía que la tormenta amainaba, un sonido sutil rompió la quietud. El móvil de Javier vibró con un mensaje que él leyó en silencio, cambiando su expresión a una mezcla de sorpresa y alarma. Sin mediar palabra, salió rápidamente de la casa, dejando a Carmen con un nudo en el estómago y la certeza de que aquello era solo el comienzo. En la penumbra de la noche, alguien observaba desde la distancia, con una sonrisa fría y calculadora. El juego apenas comienza, murmuró. Y esta vez, nadie podrá escapar. El misterio se cerraba sobre Almagro, como la sombra silenciosa de un secreto que amenazaba con devorar a todos sus protagonistas. La mañana siguiente en Almagro despertó con un cielo encapotado que parecía presagiar el ánimo turbulento que Carmen llevaba dentro. El aire olía a tierra mojada, y las calles aún estaban impregnadas del fresco aroma de la lluvia nocturna. Carmen, con el rostro ligeramente pálido y los ojos rodeados por una sombra de cansancio, se vistió con cuidado para salir. Eligió un conjunto sencillo pero elegante. Una blusa de seda color marfil que rozaba suavemente su piel y una falda lápiz negra que acentuaba su figura con discreción. Sus zapatos de tacón bajo, de charol negro, hacían un sonido firme y decidido al caminar por el pasillo. En la muñeca llevaba una pulsera fina de plata, un regalo de Javier que ahora parecía pesar más que nunca. Mientras preparaba el desayuno, su mente estaba atrapada en los eventos recientes. El mensaje anónimo, la confesión en el coche, la mirada preocupada de Javier la noche anterior. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que la hacían sentir como una actriz en una obra de suspense cuya trama no podía controlar. Decidió llamar a Luis, buscando respuestas o al menos una señal de normalidad. Luis contestó tras varios tonos, su voz tranquila, pero con un matiz que delataba cierta tensión. Carmen, tenemos que hablar, dijo él sin rodeos. No podemos seguir ocultando lo que sucede. Ella asintió, aunque sabía que él no podía verla, y propuso encontrarse esa misma tarde en una cafetería cercana al centro del pueblo, un lugar discreto con mesas de madera y una atmósfera cálida, ideal para conversaciones confidenciales. Al llegar, Luis ya estaba esperando. Vestía una chaqueta oscura y una bufanda gris que le daba un aire desenfadado pero elegante. Sus ojos verdes, siempre tan expresivos, esta vez reflejaban preocupación. No estamos solos en esto, comenzó Luis. Alguien nos está observando, sabe más de lo que debería. El mensaje que recibiste no fue casual. Carmen sintió un escalofrío. ¿Quién?, preguntó con voz baja. Luis se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. No lo sé con certeza, pero creo que tiene que ver con la empresa donde trabaja Javier. Hay movimientos extraños, y parece que alguien está dispuesto a todo para proteger ciertos secretos. Carmen tragó saliva, recordando las largas horas que Javier había pasado últimamente en la oficina, sus llamadas a horas intempestivas y esa expresión cansada que ocultaba tras su sonrisa habitual. ¿Debemos decírselo a Javier?, preguntó, insegura. Luis negó con la cabeza, no todavía. Si alguien está vigilando, podría ponerlo en peligro. Tenemos que descubrir qué está pasando primero. En ese momento, Carmen notó que una sombra se movía al otro lado de la calle, entre las farolas que aún iluminaban con dificultad la mañana gris. Un hombre con gabardina y sombrero oscuro parecía observar el café desde la distancia, desapareciendo rápidamente cuando ella lo miró directamente. ¿Viste eso?, preguntó, señalando con la cabeza. Luis la miró con seriedad. Sí. No estamos seguros de en quién confiar. Durante las siguientes horas, Carmen y Luis tejieron un plan para desentrañar el misterio sin poner en peligro a Javier ni a sus amigos. La tensión aumentaba, pero también la sensación de estar vivos, de estar en medio de algo mucho más grande que ellos mismos. Al caer la tarde, mientras las primeras luces de la ciudad se encendían, Carmen volvió a casa con el corazón acelerado. Javier le esperaba en la puerta,
con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. ¿Todo bien?, preguntó él, tomando sus manos. Ella asintió, y por un instante, la realidad pareció calmarse, pero cuando entraron en el salón, encontraron sobre la mesa un sobre sin remitente. Carmen lo abrió con manos temblorosas y leyó el mensaje que contenía. El pasado siempre vuelve, y esta vez, para quedarse. Un silencio pesado se instaló en la habitación, y mientras la lluvia comenzaba a golpear los cristales, una certeza se apoderó de Carmen. La verdad que tanto temían estaba más cerca y sería implacable, y en la penumbra de una callejuela cercana, la figura con gabardina observaba, con una sonrisa fría y una mirada que prometía que nada ni nadie podría escapar a su juego. La historia de Carmen, Javier y Luis apenas había comenzado, y las sombras que acechaban en Almagro estaban a punto de envolverlos por completo.